sexo, drogas y rock and roll, los 60 hacen tambalearse los valores estadounidenses. La ética laboral, el servicio militar, incluso los valores familiares corren peligro. La Guerra Fría sigue su curso, pero para una generación ha llegado el momento de hacer el amor y no la guerra. Cuando 1967 dio paso a 1968, Lyndon Johnson supo que había llevado a cabo una de las presidencias más importantes en política interior de la historia. Nuestros programas de alimentos ya han ayudado a que millones de personas no pasen los horrores del hambre. Y el año pasado, Medicare y Medicaid mejoraron la salud de más de 25 millones de estadounidenses. Además, en aquel gran periodo, consiguió que se aprobara la histórica Ley de Derechos Civiles, que acabó en gran medida con el racismo institucionalizado, lo que le daría su lugar en la historia. En lo que respecta a derechos civiles, nadie llegó a la altura de Lincoln, salvo Lyndon Johnson. Si alguna vez hubo un país capaz de resolver sus problemas, ese es nuestro país. Johnson tenía que ser el mejor. Se sentía impulsado por la idea de ser el líder y serlo también en lo que concernía a Vietnam. Desde que les informé en enero pasado, el enemigo ha sido derrotado, batalla tras batalla. Él sabía que todo eso le convertiría en candidato para un futuro Monte Rushmore, pero también sabía que era improbable que hubiera otro Monte Rushmore debido a la guerra de Vietnam. Esa fue la frustración que hizo sudar a mares a Lyndon Johnson. Hoy, bombarderos B-52 han realizado 6 ataques a posiciones norvietnamitas en torno a la base estadounidense de Khe Sanh. Khe Sanh es una base de marines situada en el extremo noroeste de Vietnam del Sur, que las fuerzas norvietnamitas empezaron a rodear y a atacar. 6.000 marines estadounidenses y 500 soldados survietnamitas están rodeados por 40.000 efectivos comunistas. Y el general Westmoreland dice, esto es genial, esta es la gran batalla final que queríamos. A Johnson le preocupa enormemente que el resultado de esa batalla pueda cambiar el resultado de la guerra. La mirada de nuestra nación y la de la propia historia están puestas en un grupo de valientes defensores en Khe Sanh y el área circundante. Me cuesta imaginar que los años 60 hubieran sido lo que fueron si no hubiera habido una guerra en Vietnam. Alzan sus voces y sus pancartas y marchan en contra del gobierno. 1968 constituye un momento culminante para una generación de jóvenes que realmente no entendía por qué, pese a las enormes tensiones internas que vivía su país, había tantos recursos para la guerra de Vietnam. En el tablón de mi casa tenía una frase que decía: la alienación es cuando tu país está en guerra y quieres que gane el otro bando. Están arremetiendo contra la gente. Han atropellado a una persona ahí detrás. Para entender la pasión que había detrás del movimiento contra la guerra, no debemos olvidar que entonces Estados Unidos llamaba a filas y que cada año los jóvenes esperaban saber si serían elegidos para prestar servicio. El presidente Johnson ordena el envío de 10.500 hombres más a la guerra. Y además existía la sensación de que si no te escogían, escogerían a tus amigos, de modo que estaban unidos como generación. Mil trabajadores de recogida de basuras en huelga se han manifestado ante el ayuntamiento de Memphis y han exigido al alcalde Henry Lowe que les escuche. El 1 de febrero en Memphis, 2 trabajadores de recogida de basuras murieron aplastados en la parte trasera de un camión de basura. El reglamento de Memphis no les permitía buscar refugio cuando había tormentas porque los ciudadanos blancos de Memphis no querían ver a estos trabajadores de la basura en sus jardines y cosas por el estilo. La lluvia era tan horrible que se metieron en la parte trasera del camión. Una escoba cayó sobre la palanca y murieron compactados con la basura. La situación en Memphis era local. La sensación de desesperación los llevó a aceptar unas condiciones que terminaron haciéndose insoportables. Y entonces fueron a la huelga. Trabajadores de recogida de basuras, en su mayoría negros, quieren mejores salarios y reconocimiento sindical. Los empleados públicos no pueden hacer huelga contra su empleador.
Sugiero que vuelvan al trabajo. La policía empleó gas lacrimógeno y porras esta tarde para disolver un disturbio entre un grupo de basureros en huelga. Nos han gaseado a más de 1000 y la marcha, que se extendía desde aquella esquina hasta aquí, la han disuelto. Y se ha convertido esencialmente en el grito de toda la comunidad negra para decir que la lucha estaba en marcha. Vi aquella huelga como otra parte del movimiento emergente de la no violencia en Estados Unidos. Y así es como King la vio también. La gran mayoría de los negros de nuestro país siguen pereciendo en una solitaria isla de pobreza, en medio de un vasto océano de prosperidad material. Y es criminal tener a gente trabajando la jornada completa, cobrando salarios de tiempo parcial. Creo que King se inspiró en ese movimiento y lo vio como un movimiento de la gente pobre. Estamos sumidos en la pobreza y llevamos demasiado tiempo en el fondo. Siempre fue duro ser Martin Luther King, pero lo fue especialmente en 1967 y 1968. King se distanció de muchos de sus aliados blancos moderadamente conservadores por sus ataques contra la guerra de Vietnam. Salvemos nuestro honor nacional. Detengamos los bombardeos y detengamos la guerra. Por otro lado, su continua insistencia en la no violencia lo alejó de muchos activistas que consideraban que la no violencia se había agotado. ¿Eso es lo que quiere hacer? ¿Destruir el país? Destruir a muchos de vosotros. ¿A quién quiere destruir ahora? ¿A quién quiere destruir? A ti y a muchos como tú. A todo aquel que se interponga en nuestro camino. La gente decía, no conseguiremos nuestros derechos al modo de Martin Luther King. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir el poder negro. Vamos a crear empresas negras, organizaciones negras. Tendremos nuestros centros de poder. ¿Poder negro? Poder negro, amigos míos, significa que ahora estamos desarrollando una nueva raza de panteras. Eso fue lo que espoleó a Stokely Carmichael. El gran enemigo es el blanquito y sus instituciones racistas. Ese es el principal enemigo. Eso fue parte de lo que llevó a organizar el partido Pantera Negra. Con los cerdos y sus mentores, la gente que controla a los cerdos, la estructura de poder. Así que hubo un cambio radical en el movimiento por los derechos civiles y sus metas que impactó en las perspectivas de los negros que se planteaban a diario en la sociedad estadounidense. Fueron la avanzadilla donde se desarrollaron gran parte de las protestas de ese periodo. Se creó el SDS, Estudiantes por una Sociedad Democrática, que organizó a los activistas universidad por universidad. En la primavera de 1968 me eligieron presidente de la rama de la Universidad de Columbia de Estudiantes por una Sociedad Democrática. Nos interesa Columbia, nos encantaría cambiarla y liberarla de los elementos racistas. El problema central era que Columbia se estaba expandiendo hacia los barrios negros, destruyéndolos en su afán de crecimiento. Columbia estaba además implicada en investigaciones secretas sobre estrategias bélicas y pensábamos que nuestro deber era ponerle fin. La investigación bélica era un símbolo de la propia guerra y a la expansión hacia Harlem la considerábamos racismo institucional. El 23 de abril se convocó una manifestación y aparecieron todos los estudiantes. Se convirtió en una enorme multitud. Fue un movimiento espontáneo y acabamos ocupando el edificio principal. Los estudiantes se han atrincherado en los edificios de la Universidad de Columbia. Su líder es un antiguo Boy Scout de 20 años. Esta es la política de confrontación. La única forma de seguir adelante es convocando una huelga. El objetivo era seguir avanzando, asumir más y más riesgos. Los estudiantes exigen la suspensión de las investigaciones militares secretas, que no se construya más en Harlem y que no se les castigue por ocupar los edificios. Dormíamos en sacos de dormir en el suelo y nos traían constantemente provisiones. Nos las lanzaban a las ventanas.
En un par de días habíamos ocupado 5 edificios. Nadie podía asistir a clase. Confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo que no nos obligue a recurrir a la policía. Grayson Kirk era el rector de la universidad. Era conservador. Estaba sometido a una enorme presión y quería poner fin a aquello y restablecer el orden. Bien, mantened la calma. La policía está reprendiendo a la gente. Ninguno de nosotros actuará con violencia. Si la hay, será a causa de la policía. Señores, muéstrenles la salida de los edificios. El rector Grayson Kirk toma lo que ha denominado una decisión dolorosa e invita a la policía a entrar. La policía irrumpió, arrasando con todo. La policía ha desalojado a los estudiantes de los 5 edificios que habían ocupado estos días. Lo que todos temían ha ocurrido. ¡Ha sido la policía! Nos plantamos delante de la biblioteca con los brazos entrelazados, profesores y estudiantes cantando "Venceremos y no nos moverán". Tienes un poco de sangre en la cara. ¿Qué ha pasado? Sí, me han golpeado con una porra y he empezado a sangrar. La policía lo cogió por el cuello y le estrelló la cara contra una silla. Jamás volveré a confiar en esta administración. Nunca volveré a confiar. Si no son conscientes de la brutalidad que han empleado en este campus, deberían serlo. Los jóvenes estaban siendo atacados desde todas partes. Estados Unidos se contagió de la violencia de Vietnam. Si había muertes en Vietnam, iba a haber muertes en Estados Unidos. En total, ha habido 696 detenidos y 109 heridos. La mayoría de las lesiones se han producido fuera de los edificios. Fue como una marea que se extendió por todo el país. Las ciudades ardían en llamas. Se estaba alzando una voz a través de la conciencia social y las manifestaciones. Y era una voz airada. Y la revolución se televisó y se televisó en directo. Mientras que algunos estadounidenses se marchaban a la guerra, otros buscaban emociones distintas. Rechazaban el materialismo estadounidense no en favor del comunismo, sino del amor, la paz y el rock and roll. Por todo el país, jóvenes que ya estaban en edad de ser llamados a filas se limitaban a colocarse y a dormir, convirtiéndose así en unos marginados. Resultaba muy divertido oír decir a la gente: oye, mira esos hippies, o es un chico o una chica, y cosas como esas. Lo pasábamos muy bien, menos cuando llegábamos a ciertos lugares en los que se mostraban muy hostiles con nosotros y nos querían pegar. Después de todo, hoy en día opino que el trabajo de los jóvenes es aterrorizar a los adultos. Creo que la primera reacción de la mayor parte de nosotros, veteranos que trabajábamos muy duro para sacar adelante una familia, era absolutamente opuesta a la de una generación a la que todo le importaba un pimiento. Llevaban collares y pendientes, fumaban marihuana como si fuera lo más normal y hablaban un idioma diferente. Estos jóvenes estadounidenses rechazaban la ética laboral y la monogamia en favor de la espontaneidad, la sensualidad y las drogas psicodélicas. Teníamos conciencia cósmica, nos creíamos Dios y lo comprendíamos todo. Y rápidamente comencé a perder la paciencia con el resto del mundo, que aún seguía tomando parte en guerras y haciendo cosas estúpidas. Por lo general, los chicos de las flores iban a su aire. La policía, que se vio obligada a desempeñar el papel de padre severo, casi nunca sabía cómo reaccionar. Yo estaba totalmente convencida de que la revolución tendría lugar y no sería necesariamente una revolución de sangre y armas. En tan poco tiempo me resultaría difícil decir lo que yo pensaba que iba a ocurrir.
Lo único que sé es que me complacía decir, al tiempo que nacen muchos de nosotros, otros muchos de ellos mueren. Creía que lo único que teníamos que hacer era enseñarles y entonces se darían cuenta, oh sí, es mejor vivir de esta manera, esto es mucho mejor que la...